Hola, hola, bendiciones. Muy bienvenido acá en mi canal, Pastor Wesley José, una vez más para juntos leemos la palabra de Dios en este proyecto de 100 días. Mucho gusto tener ustedes acá para que possamos oír a la voz de Dios. Yo quiero en este instante invitarlo a abrir su Biblia en Números, capítulo 35, y vamos a dar secuencia a la lectura de la palabra de Dios, que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la palabra de Dios. Quiero orar por ustedes, pero antes quiero invitarte a suscribir aquí en mi canal, caso si usted aún no se inscribió. Es el momento para que tú también suscriba acá. Vamos entonces, te doy gracias, Señor, te doy gracias por todo lo que es. Lléname, Señor, con tu presencia, lléname, Señor, con tu gloria, lléname, Señor, con tu voluntad. Que yo, Señor Jesucristo, pueda hacer lo que tú quieres, hacer tu voluntad hoy y siempre, direccionado por tu palabra, Señor. También quiero decretar, pedirte bendiciones sobre la vida de tus hijos que están juntos con nosotros en este proyecto maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Números capítulo 35. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los hijos de casas, ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para fuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de la ciudad. Y las ciudades que daréis a los levitas serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daré a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tenéis poco tomaréis poco. Cada uno daré sus ciudades a los levitas según las posesiones que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán y la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquella ciudad para refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis en este lado del Jordán,
e 3 cidades dareis a la tierra de Canaã, las quais serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os hijos de Israel e para el extranjero e el que more entre ellos, para que huya. Haja cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención, y con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá, y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá, y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte, lo hiriere y moriere, homicida es, el homicidio morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo compujo o hecho es sobre alguna cosa, por aschancias y muere, o por enemistade lo hirió con su mano y murió, el oidor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare, mas si casualmente lo empujó sin enemistad y hecho sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y morir, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre él que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador y la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad que de refugio y de la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido en el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fue del límite de la ciudad y su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que ya haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno de por chicos de testigos, morirá el homicida, mas sola testigo y hará fe entre una persona y para que muera. Y no temeréis precio, no tomaréis precio para la vida del homicida, porque está condenado a muerte indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del huyo y de su ciudad,
de refugio para que vuelva a venir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote, y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará a tierra, y por ella no se expiada a la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Números capítulo 36. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galadi, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por suerte diese la tierra y los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor y de la posesión de Zelofead, nuestro hermano, y sus hijas, y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus y de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de su tribu, y para que se unan, y será quitada a la posesión de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo en los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida, y la heredad de tu tribu de sus maridos, así se heredad de ellas será quitada de la heredad de su tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó los hijos de Israel por mandamiento de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado decir respectivamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense con ellas y les placa, pero en la familia de la tribu de su padre se cansarán, para que las heredades de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel será ligado en la heredad de la tribu de sus padres, y cualquier hija que tengas heredad en las tribus de los hijos de Israel, con algún de las tribus de los hijos de Israel, y con algún de la familia de la tribu de Israel, su padre, se tomarán su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno a heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de ellas, de las tribus de los hijos de Israel, estará ligado a su heredad, como Jehová mandó a Moisés. Así hicieron las hijas de Zelofead, y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca
y Noa, hijos de Zelofehad, se casaron con los hijos de sus propios tíos y se tornaron familia de los hijos de Manasés, hijos de José. E no han de la heredade rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligado a su heredad, y como Jehová mandó a Moisés, así disseram as hijas de Zelofehad, e se Mala, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, hijos de Zelofehad, se casaram com hijos de suas tribos paternas. Se casaram com a tribo dos hijos de Manassés, hijos de José, de heredade de ellos, quebró em sua tribo de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Moisés por medio de Moisés y los hijos de Israel y los campos de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó. Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordão, en el desierto y en el Araba, frente al mar Rojo, entre Paran, Tofel, Labán, Azerote y Disaba. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Sir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que los 40 años en que el mes 10 del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y el Og, rey de Basán, que habitaba en Astarote, en Edrei. Y este lado del Jordão, en tierra de Moabe, resolvió Moisés declarar esta ley, y diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos y id al monte del Amorreo y todas sus comarcas, y en Araba, en el monte de los valles y el Negev, y junto de la costa del mar, la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta que el grande río, el río Eufrates. Mired, yo os he entregado a la tierra, entrad y poseed la tierra de Jehová, juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevarlos. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más en los que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Como llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares y centenas, de 50
y de 10 y gobernadores de vuestras tribus, y entonces mande a vosotros jueces, diciendo, oíd entre vosotros hermanos, y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona, y el juicio, así el pequeño como el grande, oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa de que os fuere difícil, las traréis a mí, y yo la oiré. Y mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Y saliendo de Horeb, ahí vimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorío, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amoreo, al cual Jehová nuestro Dios da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado a la tierra sobre y toma posesión de ella, como Jehová Dios a tu padre, y te he dicho, no temas ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros, y dijiste, venimos varones delante de vosotros, que nos reconozca la tierra y su regreso, nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y las ciudades a donde hemos de llegar. Y él dicho que pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y no lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandado de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, no nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. A donde subiremos, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto de nosotros, las ciudades grandes y amurallas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído contra el hombre y su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar al lugar. Y aunque no creáis, Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar con fuego de noche, para mostrar el camino, y por donde anduvieres, y con nube de día. Y yo, Jehová, a la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esto, que esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné,
y a él la verá, y él le dará la tierra que pisó y a su hijo, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirva, él entrará allá. Animale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños a los cuales dijiste que servirían de botín, y vosotros hijos que no sepan oír lo bueno ni lo malo, ellos entran allá, y ellos la daré, y ellos la darán. Pero vosotros volveos y di al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleáis, pues no estoy entre vosotros para que seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hables y nos disteis odio antes fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vosotros encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuviesteis en Cádiz por muchos días, los días que habéis estado allí. Deuteronomio número 2. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Manda el pueblo diciendo, pasad vosotros por el territorio de vuestros hermanos de hijos de Esaú que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos muchos, y os metáis con ellos, porque no os daré en su tierra, ni aun lo que cubre la planta en un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú, al cual el monte Seir compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis él también. Compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, y nos alejamos el territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir por el camino del Araba, desde Elate y Ejión Heber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos,
en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ellas antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos temidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman eremitas, y en Seir habitaron antes de los Oroes, de los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos con hijos de Israel, y la tierra que les dio Jehová por posesión. Levanta-os ahora y pásate al arroyo de Serede, y pasa al arroyo de Serede, y los días que anduvimos de Cádiz Barnea hasta cuando pasamos al arroyo de Serede fueron 38 años, hasta que se acabó toda generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab y Ar, y cuando te acerques de los hijos de Amón, no los molestaste ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigante fue también ella tenida. Habitaron en ellas gigantes en otro tiempo, las cuales los amonitas llamaban someos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Esto sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Con eso Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos, y los sucedieron y habitaron en su lugar hasta hoy. Y los veo que habitan en aldeas hasta Gaza. Los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad en el arroyo de Arnón, y que he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y su tierra comienza a tomar posesión en ella, y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oíron tu fama y temblaron y angustiaron delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademote y Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré sin apartarme, ni a diestra de mi siniestra. La comida me venderás por dinero y comerás en agua también me darás por dinero, y beberé, solamente pasaré pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que
habita en Ar hasta que cruce el Jordán, y el también que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obesinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sión y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro y él todo su pueblo para pelear en Haasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos, y él y a sus hijos y todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, no dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galad. De hubo ciudad de escaparse de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Arnón no lleguemos, ni a todo lo que está en la orilla del arroyo de Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Deuteronomio capítulo de número 3. Volvimos pues, subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro rey de Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque tú en tu mano he entregado, y él y todo su pueblo y toda su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey amoreos, que habita en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas las ciudades que quedó ciudad que les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y bajas, sin cortar otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos, como hicimos en Seón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños, y tomando para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amoreos que estaban en el lado del Jordán. Los sidonios llamaron a Hermón Sirión, y los amoreos Senir. Todas las ciudades y la llanura, y toda Galad, y toda Basán, hasta Salca, y Edrei, ciudad del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá, los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, segundo el codo de un hombre. Y esta tierra que
heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galad, de sus ciudades y la di a los Rubenitas y a los Gaditas y al resto de Galad y a todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argobi, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tribu de Argobi hasta eliminar con Hasur y Maaca, y le llamó por su nombre Basán, Avot Jair, hasta hoy, y Galadín se lo di a Maquir, y los Robenitas y Gaditas les di de Galad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jacob, el cual es límite de los hijos de Amnón. También el Araba con el Jordán, con límite desde Cinerete hasta el mar de Arabi, el mar salado al pie de las laderas del Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iré armado todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado, quedaran en las ciudades del que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra de Jehová vuestro Dios. Les da al otro lado de Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad de lo de que yo os he dado. Ordené también a Jehová en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos los reyes, así hará Jehová a todos los reinos de los cuales pasarán tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como tuyas. Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Jehová se había enojado contra mi a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos a oeste y al norte y al sur, y mira con tus ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anima y fortalece, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les dará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor.
Deuteronomio capítulo de número 4. Ahora pues, oh Jehová, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y posáis la tierra que Jehová, el Dios de vosotros, padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vosotros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, y en todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en el medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatuto y juicio, justo con toda la ley, y yo pongo hoy delante de vosotros. Portanto, guarda-te e guarda tua alma com diligência, para que não te olvides de las coisas que tus ojos han visto, ni se aparte tu coração todos os dias de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y todos los hijos de tus hijos el día que estuvieste delante de Jehová tu Dios en Horeb, y cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprendieron para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaran sus hijos, y os cercasteis y os pusiesteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste, y él os anunció su pacto, en cual mandó poner otra obra, los 10 mandamientos, y los escribió en las tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra de la tierra de la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guárdate pues mucho vuestras almas, pues ninguna obra visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna, efigie de varón,
o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero vosotros Jehová os tomó y es sacado del horno de hierro Egipto para que seáis el pueblo de su heredad con este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en la tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y pasaréis aquella nuestra tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no hagáis escultura de imagen o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijo y nietos y habéis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura, imagen, cualquier cosa, y hiciereis de malo, lo malo los a los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia el cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparciará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, y madera y pedra que no vean, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si no buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en todos los postreros días, te volvieres a Jehová tu Dios y oíres tu voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, y no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido ante ti desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extraño del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, se ha oído otra como ella.
Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin parecer, y ha inventado Dios venir a toda para sí una nación en medio de otra nación, como prueba con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores con todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarle, y sobre la tierra te mostró tu gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó tus padres, escogió a su descendencia después de ello, y él sacó de Egipto, y escogió a su descendencia después de ello, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de su presencia naciones grandes y más fuerte que tú, y para introducirte y dar su tierra por heranza, por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo de la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra. Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces apartó Moisés 3 ciudades y lado del Jordán al nacimiento del sol, para que oyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, si haber tenido enemistad con él nunca antes, y que oyendo a una de estas ciudades salvase tu vida. Va a ser en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramoti y en Galadi, y para los gaditas, y Golán y en Basán, para los de Manasés. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron del Egipto. Y a este lado del Jordán, en el valle de delante de Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habitan en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y poseyeron su tierra en la tierra de Og, rey de Basán. Dos reyes, dos amorreos que estaban en este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá, que está al lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laredas del Pisga. Deuteronomio capítulo número 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio yo en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios
Dios hizo pacto con nuestros en Horeb, no con vuestros padres, hizo Jehová este pacto, son con nosotros todo lo que estamos aquí hoy vivos cara a cara, habló Jehová con vuestros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, yo soy Jehová tu hijo, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendréis dioses de abejos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, en que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, y los que me aman guardan mis mandamientos. No tomarás al nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajará y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva y como tú. Acuérdate que fuiste siervo en el tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y abrazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu próximo, ni tu tierra, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en la monte, en medio del fuego y de la nube de la obscuridad en grande voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, venisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué
este gran fuego nos consumirá. Si oiremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que diré, Jehová nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diré, y nosotros oiremos y hablaremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablastes, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de ese pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién dera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fueren bien para siempre? Ve y diles: vuelveos y vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos, y les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Mira después que hagan como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Anda en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio capítulo de número 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por toda obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo mando tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te haya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón, y las repetirás en tus hijos, y hablarás de ellas estando tú en casa y andando por el camino y al acostarse, y cuando te levantare, y las atarás con una señal en tu mano, y serán como frontales en tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te diría: en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de tu bien, y tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, vinas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. Cuídate de no olvidarte que Jehová te sacó de la tierra de Egipto, da casa de servidumbre, y Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás.
y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en nuestros contornos, porque Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Em Masa. Guarda cuidadosamente dos mandamientos de Jehová tu nuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz de recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entre y pose en la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje tu enemigo delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirá a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón y en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado en delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Girgaseo, el Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores, más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás en ellas misericordia, y nos emparentarás con ellas. No durarás tu hija con tu hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviarás tu hijo en pos mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y queimaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros, mas para que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con manos poderosa, y os ha rescatado de su servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él para le odia. En persona le dará al pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo le mando hoy, que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra, es estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, y los perdonará tu ojo, ni servirá sus dioses, porque te será tropezo si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de que lo hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y las grandes pruebas que vinieron sobre el ojo de las señales y milagros y las manos poderosas que el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubiere escogido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, y Jehová tu Dios echará a esas naciones delante de ti a poco, y podrás acabar con ella enseguida, para que las fieras del campo no se alimenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregó de delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidos. Él entregará sus reyes de tus manos, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyes. Les escultura de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciará plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropeces en ellos, pues es abominación y Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anátema del todo. Aborrecerás y la abominarás porque es anátema. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 15. San Marcos 15 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y les entregaron a Pilatos. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le
acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilatos diciendo, nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilatos se maravillaba. Ahora, bien en el día de las fiestas, se soltaba un preso cualquiera que pedirse, y había uno que llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese con siempre les había hecho. Y Pilato respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de judíos? Porque conocía que por evidia les había entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilatos le dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilatos les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de asolarte para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndolo una corona teñida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una cana, y le esculpían, y puesto a rodilla, y hacía reverencia. Después de hacerle escarnecido, le desnudaron la púrpura y les pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a un que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ello para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno de su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derriba el templo de Dios en 3 días, lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decía uno a otros con los escribas, y a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con el que injuriaban. Cuando vino a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani,
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían a oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando en una esponja en vinagre y poniéndola en una cana, le dio a beber, diciendo: dejad y veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntó si ya estaba muerto, y informando por él, centurión dio el cuerpo a José, y el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. San Marcos capítulo 16. Cuando pasó al día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especiarías aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, al primer día de la mañana, vinieron al sepulcro, y ya salido el sol, pero decía entre sí: ¿quién nos moverá la piedra y la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado. No estás aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron, y huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, al primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. E indo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron.
pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban del camino, e indo al campo, ellos fueron y los hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad de la mesa y corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron a todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres mi Dios, que tiene hecho este tiempo para crecimiento. Gracias te doy, Señor, por todos los que están con nosotros también a estudiar tu palabra. Sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.